Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy, lunes 20 de mayo del año 2019, para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Les voy a rápidamente a comentar cuáles son algunos de los temas que vamos a abordar en Todo a Pulmón en el tiempo que tengamos de editorial, porque hoy, como ya les había yo anunciado desde la semana pasada, vamos a comenzar esas pocas entrevistas que vamos a hacer a algunos de los candidatos a diputados, si es posible, a alcalde de la capital y un par de los candidatos a presidentes. Y por supuesto que alguien va a decir, pero Marta Yolanda, ¿por qué no entrevistas a fulanito o a sutanito o a perencejo? Pues bueno, hay algunos de entrada que ya descarté porque es para mí imposible el ni siquiera darles espacio en Todo pulmón porque me parecen personas impresentables. ¿Quiénes son esas personas con las cuales sí no voy a coincidir absolutamente en casi nada? Y independientemente de lo que ellos digan, que considero que está enmarcado dentro del populismo y las mentiras propias que circulan en estos tiempos en los cuales el objetivo de muchos es llegar al ejercicio del poder, independientemente de lo que tengan que hacer para llegar a ese ejercicio. Ya hemos visto casos como los de Mario Estrada, como el caso de Sandra Torres misma, que en algún momento les voy a compartir mi artículo de hoy, donde pues resumo aquellos puntos que considero los más importantes por los cuales es poco probable, considero yo, y quiero justificar bien ese juicio, porque algunos de ustedes recordarán la conversación que sostuve con Alejandro Valdizón la semana pasada en lo que respecta a los escenarios, en lo que respecta al Ejecutivo. Y en ese momento, pues sin hacerlo de una forma metódica, como lo hice ya en mi artículo de hoy, contrario a lo que pensaba o piensa Alex, no sabría decirlo, que como dijo, espero yo estar equivocado, y entiendo yo por qué quiere estar equivocado Alex, que consideraba que la próxima presidenta de nuestro país es Sandra Torres. Contrario a eso, yo le dije, no lo creo, porque por varios motivos, de los cuales menciono algunos en mi artículo de hoy, la señora Torres ha activado el antivoto al extremo que entiendo que ya están convocando manifestaciones tanto para este sábado como para el sábado de la semana entrante. No recuerdo ahorita específicamente las fechas, creo que este sábado es sábado 25 y el próximo sábado sería primero de junio. Pero bueno, están convocando a manifestaciones que están invitando, según lo que recuerdo, utilizando el hashtag Sandra no te toca o no te toca Sandra. Está circulando la invitación a estas manifestaciones en la Plaza de la Constitución aquí en Guatemala, por lo menos una de las que yo vi están circulando por medios digitales, yo la vi en WhatsApp, imagino que también está circulando en Facebook y en Twitter. Entonces, debido a eso,
que con un poco más de detalle se los voy a compartir en mi artículo de hoy cuando lo ponga a discusión, porque eso es para poderlo discutir con ustedes, amigos, que ya lo pueden leer, por cierto, porque los que ya están conectados en Facebook Live particularmente van a darse cuenta que incluyen al final un enlace a mi artículo, a mi blog, que es de donde yo lo comparto, en mi blog, en martayolanda.com o mydda.blogspot.com. Entonces, aquellos que tengan curiosidad en Facebook Live particularmente, voy a pedirle, tal vez Marito, puedes hablar con nuestros asistentes de producción, si lo podemos también compartir si lo podemos compartir tanto en Twitter, en Periscope, como en YouTube, porque lo que yo estoy es planteando mi visión en lo que respecta a lo que considero el suicidio político de Sandra Torres, y ese es precisamente el título de mi artículo, el suicidio político de Sandra Torres, y lo pongo allí para que lo lean antes de que yo lo comparta con ustedes y lo discuta con ustedes, porque me gusta escuchar la opinión de ustedes, y aunque a veces no tenga tiempo de leer todos los comentarios que nos envían, porque son demasiado y el tiempo es breve, sepan que los leo y aprecio ese aporte que ustedes hacen a todo a pulmón, y por supuesto a la discusión intelectualmente honesta que necesitamos tener en nuestro país. Pero bueno, siguiendo en los puntos que tenemos para ustedes hoy, que el más importante no he anunciado quién es nuestro invitado en este inicio de unas pocas entrevistas, que solo para terminar la idea de los presidentes, por ejemplo, pero ni de broma entrevistaría yo a Estuardo Galdames, solo por mencionar uno. Tampoco entrevistaría a Telma Cabrera, con el solo hecho de formar parte de una asociación criminal como es Codeca, porque yo sí considero, y lo digo sin ninguna pena, considero a Codeca una especie de pandilla, porque son ladrones de energía eléctrica que, debido a ese political correctness, eso lo políticamente correcto que prevalece particularmente en ciertos grupos snobs, porque a esa conclusión llego yo, ciertos grupos snobs, en algunos casos hijos de papi, o estos socialistas de penthouse o la gauche caviar de nuestro país, pues suelen salir a intentar justificar lo que no es justificable bajo ningún punto de vista, y es el pretender que uno tiene derecho a lo que es de otros. Eso me parece tremendo. Entonces, tampoco la entrevistaría a ella, tampoco definitivamente por conocer cómo se ha comportado en su vida personal. Ni me interesa entrevistar a Roberto Arzú. Y bueno, pues ahí he ido ya descartando a varios. También descartaría, sin duda, ya a estas alturas deben estar enterados los oyentes esta discusión, yo iba a decir relajo, pero voy a utilizar el término discusión, que hubo entre un par de los candidatos que poco suenan a presidente en nuestro país, en un debate que se llevó a cabo en Los Ángeles, donde aparentemente bajaron, como se dice coloquialmente, bajaron el canasto tanto Freddy Cabrera como Aníbal García, del partido que lamento que se llame Libre, porque lo que proponen no es mucha libertad para los ciudadanos. Pero bueno, como ustedes sabrán, uno de ellos que es conocido, y él se reconoce como una persona de pensamiento socialista, que es el exdiputado Aníbal García, que acusó al licenciado Freddy Cabrera, el candidato de todos, de ser defensor de criminales y de narcos, y que además de eso estar en contubernio con muchos de esos ladrones que han llegado al ejercicio del poder en nuestra Guatemala. Y como respuesta, el licenciado Cabrera le dice que él también es una persona que primero que todo le exige que le pruebe de lo que le está acusando, y segundo,
saca a relucir algo que ya habíamos olvidado. Y es un video donde se ve al ahora candidato presidencial manejando en estado de ebriedad, léase con algunos traguitos de más, exigiendo que lo dejara el policía porque él era un diputado. Entonces, el cuestionamiento que muchos han hecho es algo similar al de Sandra Torres, ¿no? Si siendo diputado exigía que se le tolerara que anduviera ebrio manejando un vehículo, ¿qué sería si acaso, que es imposible que vaya a ser, pero si al caso llegara a ejercer como presidente? Y digo, a un nivel mucho menor que el de Sandra Torres, pues porque Sandra Torres sí se puede decir que está entre las que probablemente vaya a pasar a segunda vuelta. Pero bueno, en fin, entonces solo para mencionar algunos que no me interesa bajo ningún punto de vista el entrevistar. Tampoco aquellos ni los conservadores y con una tendencia al paternalismo y al estatismo tremendo, ni a aquellos que no tengan ninguna posibilidad de llegar al ejercicio del poder. Eso no implica que yo vaya a votar por algunos de los que entreviste, no. Y hasta este momento la única decisión que yo he tomado es decir por quienes no voy a votar. Cuando me preguntan exactamente, ¿y ahora, Marta Yolanda, ¿por quién vamos a votar? Y me suena algo así como el llamado aquel que le hacían al Chapulín Colorado y ahora ¿quién podrá defendernos? Pienso que esa mentalidad del Chapulín Colorado de ahora ¿quién podrá defendernos? Es parte de lo que debemos combatir, porque debemos nosotros los ciudadanos ejerciendo como mandantes asumir esa responsabilidad. Pero bueno, como sé que varios de nuestros oyentes quieren escuchar a algunos de los candidatos, vamos a entrevistar a varios de ellos. Y vamos a comenzar con quienes nosotros consideramos que son los que juegan el papel más importante para los cambios que se tienen que dar en nuestra Guatemala, si queremos efectivamente algún día alcanzar esa visión que tenemos nosotros en Libertópolis, que es la visión, el deseo de vivir en una sociedad de personas libres de verdad, entendiendo lo que significa ser libre. Personas responsables que asumen las consecuencias de sus acciones y aprenden de sus errores para corregirlos y alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta al final que el propósito moral más alto de toda persona es ser feliz. Y para ser felices tenemos que cumplir con ciertas condiciones que son propias de nuestra naturaleza. Recuerden que la vida del ser vivo es condicional. No tenemos que llevar a cabo ciertas acciones para poder alcanzar objetivos. Y eso me recuerda, por cierto, un artículo que les quiero recomendar, el de Luis Cáceres, hoy en Diario El Periódico, donde de nuevo Luis Fernando hace mención de entender que en la vida no hay casualidades, sino causalidades. En esta vida, o sea, cosechamos aquello que sembramos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que vamos a sembrar en estas elecciones. En fin, para ir ya terminando este segmento, apreciables oyentes, y a partir del siguiente conversar con Jorge acerca de toda esta discusión que se ha creado alrededor de la decisión que tomaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a ese amparo que solicitaron el Ministerio Público y la CICIG en lo que respecta a la solicitud de antejuicio que previamente le hicieron a la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazada en limine. Pues de ese tema vamos a platicar con Jorge más adelante. Pero les quiero al final, espero que tengan curiosidad, llegar a quién va a ser hoy nuestro invitado a partir de la 1:15. Nuestro primer invitado en esta serie de entrevistas es el licenciado Leonel Toriello, quien encabeza, si recuerdo correctamente, el listado distrital del Partido Unidos. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Leonel Toriello. Y pues bueno, ahí no le quiero anunciar porque solo conforme nos vayan confirmando yo se los voy a ir comentando a quienes más
vamos a entrevistar de acá alrededor del 10 de junio, porque recuerden que debido a ciertas restricciones en esa todavía peor de lo que teníamos antes, legislación electorera y de pandillas politiqueras que nos recetó Mario Taracena de la UNE para intentar beneficiar precisamente a Sandra Torres, pues bueno, hay ciertas cosas que nos limitan a los medios como medios, aunque la libertad de expresión que nosotros tenemos es así hasta el mismo día de las elecciones que vamos a estar cubriendo en Libertópolis, como todos los elecciones que nos ha tocado ya. Estábamos sacando números que es creo que es ya la quinta elección que vamos a cubrir, cuarta elección que vamos a cubrir. Ahorita la confirmo cuando regrese Jorge, cuando en el siguiente programa regrese ya con Jorge, que pues bueno, la buena noticia que tenemos es que sí vamos a cubrir las elecciones gracias al apoyo que nos van a dar, entre otros, nuestros amigos de la 102.1 Plus. Pero bueno, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a comentar no solo lo de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, sino también hay un par de cosas que yo quiero mencionar en lo que respecta a esta supuesta lista y yo los conté, yo no sé por qué originalmente dijeron que eran 27, y aquí traigo el diario Publinews para que ustedes cuenten conmigo, que son realmente 28 los que están en esta lista que emitió el gobierno de Estados Unidos, que que tienen prohibición para viajar a Estados Unidos porque son considerados corruptos. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese, ese es un par de las notas que tenemos para ustedes hoy. Y yo, en particular, porque Jorge es de Retal Luleu, tengo una pregunta, porque sé que nos escuchan también muchos de Reu. ¿Qué está pasando en Reu? ¿Se está convirtiendo en la capital de las narcoavionetas? En fin, vamos a hablar brevemente de este tema del decomiso que se hizo. ¿Por qué? Porque es una ironía. Decomisan un dineral. ¿Cuántos? He visto algunos números que a estas alturas no sé cuál es el correcto, pero todos pasan de los 200 millones de quetzales. Entonces, me pregunto, lo decomisan por un lado y lo regresan al, entre comillas, mercado por otro lado, y esto a raíz de una conversación que sostuve el día sábado que me hizo recordar lo importante que es el mencionar el por qué. No importa cuánto decomisen el gobierno a los narcotraficantes, al final la mayoría de esa droga que decomisan igual regresa a circular debido a la corrupción que lamentablemente hay en la policía. Y hablando de la corrupción, hay algo que me llama la atención, no sé si a ustedes, no sé si se tomaron el tiempo de leer la lista de los corruptos, que no hay ninguna sorpresa, excepto que falta Roxana Valdetti, y yo ya lo había mencionado. ¿Dónde queda Roxana Valdetti? Roxana Valdetti debería estar en esa lista. ¿Qué piensan ustedes, apreciables oyentes? Bueno, vamos a una breve pausa y cuando regrese le voy a agradecer a los liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón, porque ya recuerden que no es solo cuestión de aclararnos las ideas, sino es importante que demos la batalla de las ideas. Pero como solo hay 24 ahorita, mejor de una vez voy a saludar a esos liberhéroes que ya están compartiendo todo a pulmón. Gracias a Emanuel Barrientos, a Eduardo Monterroso, a Lorena Juárez de Rosales, a Gabo Ovalle, a Julio Ariza, a Warren Orbo, a Coco Abreu, a Dinarza Rivas Ríos, a John Figueroa, a Luis Roldán, a Javier Estuardo, Cojulum Benard, a Michelle Fernández, a Salvador Orellana Pontaza, a José Calderón y a Carmen Berganza. Carmen Berganza de Andrada. Y muchísimas gracias a ustedes que son los primeros que veo que ya están dando junto a nosotros la batalla de las ideas. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y como ustedes pueden ver, ya se encuentra con nosotros acá en los estudios Jorge Jacobs, a quien le vamos a dar la bienvenida. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, George, antes de que entremos al tema de Sandra Torres, que está pero tremendo, quiero escuchar tu opinión en lo que respecta a lo que está sucediendo en REU y las narcoavionetas. Nuevamente aparece un jet quemado. Una avioneta jet, no sé cómo decir, quemado en REU. En esta ocasión sí logran decomisar la droga que traía la avioneta, pero no capturaron absolutamente a nadie. A mí, pues bueno, piensa mal y acertarás, sobre todo cuando vivimos dentro de un sistema de incentivos perversos. Cuando yo leí la nota pensé, aquí lo que están es tratando de taparle el ojo al macho, porque no creo que esos más de 200 millones de quetzales en lo que aparentemente está valorada la mercadería que incautaron, la droga que incautaron, dudo que vaya a quedarse en las bodegas de la Policía Nacional Civil y mucho menos que vaya a ser incinerada. Siempre incineran algún poquito, por supuesto, pero... Incineran talcos de esos, ¿no? Sí, pero lo que me comentaban, voy a omitir por cuestión de seguridad de la persona que me lo comentó, la fuente, pero me comentaba una fuente que ha estado físicamente en esos lugares, Jorge, que es tremendo el robo que hay de parte de muchos, de algunos policías que dan más miedo que los mismos criminales, que ya son parte de todas estas estructuras. Entonces se incauta por un lado y se libera al mercado, entre comillas, por otros lados. Entonces cuando yo vi esto dije, esto debe haber sido por el clavo que se dio en las ocasiones anteriores en las cuales los pobladores ni siquiera dejaron pasar ni a los militares ni a los policías, que a lo mejor hubo una ahí, ¿cómo es que se llama? Compadre hablado. Mire usted, déjeme incautarle algunas, porfa, aterrice una su avionetita por aquí en REU, que hay tantas pistas clandestinas por todos lados que son fáciles de detectar esas, con toda la tecnología que hay hoy satelital, George, es fácil, no necesitas ser de la DEA para saber dónde están esas pistas y lograr estas incautaciones, pero bueno, en fin, al final acá lo que tú y yo podemos hacer es plantear distintos escenarios, pero yo lo que quería decir es que primero que todo no me trago ese cuento de que ahora sí atrapamos este montón de droga, aunque no pudimos atrapar ni a uno de los narcos. Eso sí, fíjense usted que se desaparecieron, algo así, deben de tener una capa de invisibilidad como la de Harry Potter y pues salieron huyendo. Ay, no voy a mencionar nada del Juego de Tronos porque parece que hay muchos que estaban a punto de una vez dejar hasta de vivir, de solo imaginar cómo había terminado después de 8 años esta serie que siguieron ávidamente. En fin, y yo no la he visto. Ya conozco el final, pero yo no la he visto. No he visto una vez ni un solo capítulo de Juego de Tronos. Pero bueno, en fin. El colmo fue que, ¿sabes dónde vi yo un capítulo del Juego de Tronos? ¿Dónde? Y nosotros en nuestra digresión, Juego de Tronos, ¿qué pasó? En Polonia fue a ver un capítulo de... Ay, y lo peor es de que una su traducción, porque si has oído cómo se oye de feo las traducciones esas a veces que le hacen así con español de España, pues vieras el doblaje en polaco. ¡Qué horror! Pero hablando de polacos, paréntesis, pero más adelante les quiero comentar una serie polaca precisamente que vi de una distopía, una serie que se llama 1983, porque me decepcionó el final, quiero decir. Me hizo pensar... Juego de Tronos estaban decepcionados del fin de semana. Me hizo pensar en una de las obras, la más cercana a ser una autobiografía de Ayn Rand, pero no es una autobiografía, que es We the Living, nosotros los que vivimos. Bueno, y esta distopía es que en 1983 se daban unas explosiones de unos ataques terroristas en Polonia,
que a raíz de esos ataques lograban mantener el régimen comunista en Polonia y no caía como sabemos que va a suceder, y eso permite que la URSS continúe todavía para el año 2003, todavía los rusos continúen bajo la dictadura comunista. Claro, aquí hoy sabemos que pasaron de la comunista a la de Vladimir Putin, pero bueno, en fin, esa que me dejó no solo muchas preguntas esta serie, sino me hizo pensar en lo que respecta a los sistemas, y lo más importante, ya que ahorita nosotros estamos en medio de unas elecciones, Jorge, y es que de las dictaduras fácilmente se cae en ellas, en particular en los países donde la forma de gobierno que prevalece es la democrática, como es el caso de Guatemala. Yo no discuto cuando dicen que Guatemala es una democracia. La forma de gobierno en nuestro país no hay ninguna discusión, es democrática. Eso de republicana es un ideal desconocido. ¿Tiene algunas características propias de una república? Sí, nuestro sistema, nuestra forma de gobierno, pero en nuestra forma de gobierno lo que prevalece es la democracia. Y en la democracia, por eso son tan los socialistas modernos, o voy a decir contemporáneos nuestros, son son tan fans de la democracia, porque es fácil por medio del populismo, que vemos que es lo que prevalece lamentablemente en las discusiones en nuestra Guatemala. Es fácil llegar al ejercicio del poder, y una de las cosas que yo pensaba era algo que ya hemos comentado también en otras ocasiones en Todo a Pulmón, que elegir a un dictador, vean esto, elegir a un dictador, eso es fácil lamentablemente. Lo que es difícil es salir de la dictadura. Esa es, pienso que la reflexión más importante que me dejó esta serie polaca que se llama 1983, es producción de Netflix. De nuevo, llegar a una dictadura es fácil de explicar, y es fácil que se caiga en una dictadura, particularmente si te vas a decantar por propuestas populistas o vas a esperar elegir a la madre o al padre protector que por medio de la intervención del abstracto Estado te va a resolver la vida y te va a satisfacer tus necesidades, y qué maravilla, yo voto por ti. Y cuando termines dándote cuenta que lo que hiciste es entregarle lo más preciado que debemos, si queremos vivir y queremos ser felices, el valor más preciado que debe tener una persona que se considera digna y que se valora a sí mismo, que es la libertad. Les entregas tu libertad. Y que no importa que de una forma mediocre o medianamente aceptable te satisfagan lo básico que necesitas, que además de eso es discutible, porque la realidad que se ha visto en el socialismo es como, no me voy a ir a los tiempos de la URSS, me voy a ir a Venezuela, donde la gente está muriendo de hambre, que en el largo plazo ni siquiera es sostenible. Esa mediocre satisfacción de las necesidades de los que cayeron presos de esos cantos populistas que les encantan a los politiqueros que quieren llegar al ejercicio del poder. Puedo mencionar solo Venezuela, que por cierto ya lamentablemente se hace costumbre enterarse uno de barcos que en el Mediterráneo se hunden, de personas que quieren, particularmente de personas de Siria, habitantes de Siria o de Irán o de Turquía o de países africanos, que arriesgan su vida para poder llegar a Europa. A cada rato lees que se hunde tal barco con inmigrantes y mueren tantas personas, pero en el caso de aquí, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, pues lo que se ha conocido es en el caso de los cubanos, que se atrevan a cruzar ese mar que los separa a Cuba de la Florida en particular, pero ya no se solía escuchar mucho. Entonces, una de las notas internacionales de este fin de semana que a mí me llamó la atención
es la de la desaparición de 29, se calcula que son 29 venezolanos que también se fueron en un barco, saber en qué condiciones ese barco, cuyo objetivo era llegar a Trinidad y Tobago, y se hundió en el camino, se desapareció. Entonces, esa es la realidad del socialismo. El socialismo es condenarte a ti y a tus seres, votar por el socialismo es condenarte a ti y a tus seres queridos a una vida mediocre, miserable, y que solo beneficia al final a aquellos que llegan al ejercicio del poder. Y ahí están los ejemplos que hay que mencionar. Pero, en fin. De hecho, ha circulado mucho un meme, cabal con haciendo referencia a Venezuela, en donde que dice el meme: al socialismo se puede llegar votando, pero solo se puede salir con las armas. Y ni siquiera así, Jorge, ni siquiera así. Entonces yo pensaba, vaya, ¿cuánto duró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Más de 70 años. ¿Cuánto lleva la dictadura en Cuba? Que aunque ahora los estén demandando por esclavistas, por el caso de los médicos, que no lo mencionamos, en Todo Pulmón no sí lo mencionamos. Creo que no. Que hay un grupo de organizaciones que han demandado ante la Corte Internacional de Justicia tanto a Raúl Castro como al actual presidente de Cuba, a Díaz-Canel. Los han demandado por esclavistas en el caso de los médicos, que hay mucha tela que cortar en lo que respecta a este punto. Pero vaya, los cubanos, ¿cuántos son ya? 60 años. 60 años viviendo bajo una dictadura. Sí. Del 59 al 2019. 60 años, cabrón. Son 60 años. Los venezolanos, ya 20 años. De 1999 a 2019, 20 años. Y la situación no cambia. Y ahí tenemos también Nicaragua. Por eso debemos estar muy, muy atentos, apreciables oyentes, a lo que pues suceda en nuestra Guatemala. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos ya vamos a entrar al tema de Sandra Torres. Pero antes de eso, como yo sé que ya hay varios de nuestros oyentes con hambre, les quiero recordar los Mac Menú 3x3, 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todos con papas y soda mediana, 3 tamaños de hamburguesa, 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res, 3 sabores, queso hamburguesa, McFiesta y barbacoa. Recuerden que esta es una promoción válida de lunes a viernes solo en restaurantes McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Estamos de regreso en Todo Pulmón, apreciables oyentes, y pues va ya nuestro programa compartido 41 veces, 42 veces. Vamos a ver quiénes se han sumado, los libereros que han compartido. Muchísimas gracias a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a Marco Cruz. También le quiero agradecer a Raquel Miss Ragil Levi, agradecerle a Almi, a María Eugenia, a Omar Castillo, Juan Lavé, Salim, Yacer, Andarraus, que son los que puedo ver que se unen a los que ya habíamos mencionado, y a todos los que nos han dejado mensajes. Marvin Baquiax también dice que ya compartió Todo a Pulmón. Gracias a José Calderón por los buenos saludos, a Salvador Orellana Portaza, también lo mismo a Michelle Fernández. Muchas gracias por compartir y por los saludos y los buenos deseos. También a los que nos saludan desde Jutiapa. Les recuerdo que los saludos son bienvenidos, pero son todavía más agradecidos sin duda, porque nos parecen más importantes en esa batalla de las ideas que estamos viendo, el que compartan nuestro programa, como también ya lo hizo Shatsi Gutiérrez, Ingrid Judith Castillo, también, y le voy a poner énfasis a los que comparten, porque son muchos saludos. Y le voy a dar prioridad a esos, precisamente a los que están dando la batalla de las ideas con nosotros, compartiendo el programa. Gracias a Sergio Cuyán, y hacer un agradecimiento general a los que nos envían saludos.
Luis Roldán, gracias por haber compartido. También gracias a Brenda Loyo, que dice que también ya compartió. Feria Educativa de Misco nos cuenta que también ya compartió y ya la perdí. Es que luego me entran más mensajes y los pierdo, George. También te pasa a ti eso. De ahí algunos que ya están empezando a promover a su candidato aquí para presidente en Facebook Live de Libertópolis. Saludos a Dinarza Rivas Ríos, la voy a saludar porque ella ya compartió todo a pulmón también. Muchísimas gracias. De ahí, gracias por las felicitaciones. Dice Eli Haas, entre lo peor voy a votar por el menos peor. Pero espero que ese del peor sea un error de adrede, porque es el peor con E, por favor. Qué horror. Pero bueno. Julio Ariza, Sandra Torres, la criminal muerte política en las urnas, ya que la justicia está comprada y cooptada. Lorena Juárez, gracias por haber compartido todo pulmón. Julio Ariza también ya lo había saludado. Gracias a Meme Capilla, que desde Coatepeque está también compartiendo todo a pulmón. De ahí veamos, Eduardo Monterroso nos deja una pregunta. Veamos, dice... le agradecería mucho insistir en mencionar a aquellos candidatos que tienen negocios con el Estado. Saludos y adelante en la lucha. Más aún, lo que yo pienso, Jorge, es que debemos entrevistar a algunos de los directores de las organizaciones que presentaron este listado de quienes están presentando contratistas, porque ellos mejor que lo expliquen, pero sí es ese para nosotros un tema importante, Eduardo, y lo vamos a tratar. Y como dijimos la semana pasada, hay que recordar que eso ni siquiera es restricción de la ley electoral, sino de la Constitución. Es restricción constitucional. Gracias a Joel Rodrigo López por compartir todo a pulmón, a María Eugenia, que ya le había agradecido también, a Susan Labañino, gracias Susan, también Roberto García, que dice que ya compartió, muchísimas gracias. Nos deja Alicia Vanegas una pregunta acerca de qué opinamos de los Georgia Guidestones. Pues bueno, no tengo en este momento ninguna opinión porque no conozco esas guías, pero las vamos a investigar y en su momento las vamos a comentar. De ahí, saludos a Marta Isabel Niños y Fuentes, que nos cuenta también que ya compartió todo a pulmón, al igual que Walter Ferflores, que ya vino y ya compartió. Y creo que ya me puse al día con los saludos a los oyentes. Ahora vamos rápidamente con esta, Jorge, extraña decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que amparan provisionalmente al Ministerio Público y la CICIG en el caso de la solicitud de antejuicio de Sandra Torres, pero se quedan con el amparo. O sea, sí, te amparamos, mira mi MP y mi CICIG, te amparamos, pero tenemos que resolver de fondo. Entonces, te amparamos, pero no vamos a hacer nada con el amparo. No lo vamos a devolver a la Corte Suprema de Justicia, sino nos lo vamos a quedar nosotros para resolver de fondo, que eso para la Corte de Constitucionalidad, aunque digan 15 días, pueden ser 15 años, en fin. Y lo vamos, además de eso, a ver dentro del contexto de las 4 solicitudes que hay de antejuicio en contra de 4 diputados que también están acusados por el mismo caso o el caso similar. Así que sí, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Pache, doña Sandra, qué bárbara. Y pache, jalón de orejas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a amparar provisionalmente al MP y a la CICIG. Pero ese amparo no va a servir de nada porque nosotros nos la vamos a quedar, fíjese usted, porque amparados en el artículo tal por cual y una resolución anterior de la Corte de Constitucionalidad, nos corresponde a nosotros no solo tratar la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, sino tomar una decisión de fondo. Y bueno, como ustedes ya saben, el chiste que dice que donde hay tres abogados reunidos hay 15 interpretaciones diferentes de lo que sucede. Es interesante, Jorge, que hay algunos que hasta dicen
al fin hace la CC lo que tiene que hacer apegado a la ley. Esos son los que más me han sorprendido. Otros que se han quedado estupefactos. ¿Qué les parece esta palabreja? Estupefactos. ¿Ah? ¿Y aquí qué pasó? Ay, no, me acabo de recordar de un chiste bien vulgar, así que no lo voy a contar. Pero, regresando al punto, ¿y aquí? ¿Y esto qué fue? ¿Qué onda? Y otros que, por supuesto, dicen esto, ok, a lo mejor dentro de tanta legislación, jurisprudencia y tanta otra cosa más que hay en nuestro país, se puede justificar. Pero la realidad es que lo que lograron es proteger a Sandra Torres para que pueda llegar a la primera vuelta. Mi opinión... Yo diría que hasta la segunda vuelta. Pero ahora escuchemos a Jorge, que también quiere comentar acerca de este tema, y luego, por supuesto, voy a compartir con ustedes mi artículo que espero que ya hayan leído para que lo podamos discutir con conocimiento de causa con ustedes, acerca de por qué considero que en lugar de estar protegiendo a Sandra Torres, cada vez clavan más ese féretro político de la señora Torres. En fin. Bueno, de entrada, mi impresión es que lo que hicieron los magistrados fue tratar de lavarse la cara. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad trataron de lavarse la cara diciendo, pues, vamos a dar un veredicto en contra de Sandra Torres, pero que igual de todos modos no va a pasarle nada a Sandra Torres. Eso es entonces que trataron de lavarse la cara con decir, bueno, pero y nosotros amparamos, aprobamos el amparo en contra de Sandra Torres, pero al final realmente no va a pasar nada. Y ahí es donde entran las controversias de qué era lo que tenían que hacer, según un grupo de abogados, y creo que mayoritario, o sea, como cosa rara se han puesto de acuerdo la mayoría de abogados, están con la postura de que lo que hizo la Corte de Constitucionalidad es un absurdo, en el sentido de que si da un amparo provisional, entonces debiera de seguir el proceso en paralelo, por así decirlo, el proceso en este caso, del antejuicio, y el amparo, la discusión o el proceso para llegar al amparo definitivo. Que eso es lo usual o lo que se ha entendido. Hay otro grupo de abogados, es minoritario, que dice que así es como realmente tienen que ser los amparos, porque lo que argumentan es de que lo que dijo la Corte es, bueno, se suspende ese acto, y entonces ese acto, que era el de haber votado y declararlo, rechazarlo in limine, el antejuicio en contra de Sandra Torres, queda suspendido. Entonces queda suspendido, en este caso implica que no tiene validez legal, pero igual no es que la Corte les haya dicho, bueno, y ahora vayan a resolverlo nuevamente. Entonces este grupo de abogados lo que plantea es eso, de que así es realmente como tendría que hacer la Corte. Sin embargo, hasta ellos mismos reconocen de que, si bien es cierto, consideran de que en este caso finalmente hicieron como tendría que hacerlo, realmente lo hicieron por razones políticas, nuevamente por salvar cara. O sea, eso es lo que más les convenía en este momento, entonces resolvamos así como dice la ley, según ellos. Pero el día de mañana les llega otro caso y que no les interesa resolverlo así, sino de la otra manera, y lo resuelven de la otra manera, como han hecho muchas de las resoluciones en casos anteriores y en casos que ha visto esta misma Corte, donde la ley, la Constitución, la ley de amparo y toda la legislación guatemalteca se la han pasado, ya saben por dónde, y les ha valido leño y han hecho lo que se les ha dado la gana a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, hasta quienes dicen que esta era la forma correcta de resolver, dicen que resolvieron de esta manera porque era lo que más les convenía en este momento a los magistrados, no porque ahora resulta que en un acto de contrición reconocieron vieron la luz y cuál era lo que dice la Constitución, y así es como debían de hacerlo, ¿verdad? O sea, simplemente en ambos casos, o sea, los que dicen que no había que resolver así y los que dicen que sí había que resolver así, al final en ambos casos están todos de acuerdo en que los magistrados resolvieron lo que más les convenía, y la ley y la Constitución les viene del norte. Pero bueno, apreciables oyentes, quiero rápidamente leer algunos de los comentarios que nos han dejado ustedes precisamente, y luego les voy a leer por qué al final considero que esto va a representar el suicidio político de Sandra Torres.
Por supuesto, este es un escenario probable. Quiero advertir que yo no tengo una bola de cristal para ver el futuro y nadie la tiene. Al final va a depender de cada uno de nosotros y de que decidamos por lo menos ir a votar. Eso ya lo tengo claro, que yo voy a ir a votar, voy a ir a votar. Pero bueno, vamos a ver los comentarios. Gracias, aprovecho a decirle a Luis René Guzmán, que nos cuenta que ya compartió también todo a pulmón. Marta Isabel Niños y Fuentes dice, lamentablemente esas decisiones son las que hacen que pensemos que Torres tiene cooptado al Estado en general, que ella ya manda y hacen lo que ella dice. Qué pena, esa no es la manera de ganar las elecciones. ¿Sí, George? Sí, quería complementar, cabal, lo que están diciendo con lo que me faltó decir, y es de que considero de que este caso de Sandra Torres y de su antejuicio va a llegar después de la segunda vuelta. Así que considero que la forma correcta y la única forma real que tienen ahorita los guatemaltecos de eliminarle el antejuicio a Sandra Torres es que, ahí sí que literalmente que no gane, idealmente ni siquiera que pase a la segunda vuelta, pero aún si pasa a la segunda vuelta que no gane, porque recordemos que en el momento que deje de ser candidata, o sea, por ejemplo, en la primera vuelta si no pasa a la segunda vuelta, o en la segunda vuelta si no gana, en el momento en que deje de ser candidata, pues pierde el privilegio del antejuicio y al otro día se la llevan al bote. Pero bueno, George, vamos a ver rápidamente más comentarios que nos dejan los oyentes. Ya me han dejado nuevos, entonces los perdí. Javier Cruz dice, de nosotros depende que la tarántula no quede. José Calderón dice, lavarse la cara o vernos la cara. Buen comentario, José, así es. Quieren vernos la cara. Giovanni Fasciani dice, y como dicen los gringos, so what? Aquí nada va a pasar. Esperemos que pasen cosas, pero bueno, en fin, Gabs dice, pero nuestro voto en contra no será unificado y la final en segunda vuelta volveremos a la mediocridad de votar por el menos peor, o mejor dicho, el antivoto para Sandra. Pues sí, nos guste o no, eso es lo que va a pasar. Eso va a pasar. Emanuel Barrientos, considero que es el escenario más probable. Por favor, que JJ diga por dónde... Ya viste, George, yo por eso ya no digo eso. Yo pero ya termina no de leer. Vamos a ver. Por favor, que JJ diga por dónde se pasaron la ley los magistrados de la CC, ya que no fue muy específico, se parece a la misma resolución de la CC. Me lleva a favor de contar ese chiste vulgar, nosotros también tenemos derecho a reírnos. No. Pero bueno, regresando otra vez al punto, aquí lo importante, lo que sí voy a contarle a los oyentes, y mejor dicho, ya hasta lo compartí, híjola, según yo ya había compartido, sí, aquí está. Ya le podés, por cierto, Marito, le puedes avisar a Ángel que tal y como le había ofrecido, ya compartí en mi página en Facebook. Recuerden que mi página en Facebook es facebook.com/MY Libertas, que ya compartí mi artículo, por favor, para que lo podamos ya compartir en otros medios, y ahorita lo comparto también en Twitter. Pero mientras le estoy hablando a los oyentes, que aprovecho además de eso a agradecerles a los que también lo han compartido por este medio. Lástima, aquí no voy a poder compartir la imagen de que lo acompaña, que es una frase de ¿y ahora qué? Cerré. ¿Qué me pasa esto? Pero bueno, en fin, que es una frase de Gandhi, que dice lo siguiente: los que vayan a mi sitio en mydda.blogspot.com, al artículo El suicidio político de Sandra Torres, que dice: cuando el ojo de una persona dice una cosa, su lengua otra y su corazón otra cosa distinta, estamos ante un tipo de persona que no sirve para nada. Aunque yo diría, don Gandhi, que sí puede servir para hundirnos, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, yo sé que no estoy descubriendo el agua azucarada con mi artículo, sino simplemente estoy justificando el juicio de por qué considero que Sandra Torres cometió un suicidio político. Pero bueno, no solo es posible, es muy probable que Sandra Torres se haya suicidado.
Aclaro políticamente, antes de que alguien lo malinterprete, porque originalmente, ¿te recordás, George, que quería llamarlo el artículo El Harakiri de Sandra Torres? Dije, ay no, luego me van a sacar de contexto, así que mejor soy clara. Estoy hablando de un suicidio. Sí, porque no vaya a ser político. que pierda y en efecto lo haga y te echen la culpa después. Ay, no, que se la echen a George. Pero bueno, alguien con tan alto porcentaje de rechazo entre la población que sí vota, como es el caso de Torres, debiera ser en extremo sensata a la hora de actuar. Sin embargo, era de esperar que fuera víctima del hubris, Jorge, por la emotividad que caracteriza a las personas de ego frágil, como es el caso de la mencionada candidata a presidente del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Y yo pensé aquí, puedo poner solo UNE, pero dije no, voy a poner Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Por qué? Porque ni son unidad, ni son nacional, ni dan ninguna esperanza a estos señores. Entonces hay que recordarlos, porque, de nuevo, paréntesis, por los que de plano, bajo ningún punto de vista, y yo votaría nunca para el Congreso de la República, específicamente es la UNE, por favor, recuérdenlo. Luego, Torres viene jugando con fuego desde tiempo atrás. ¿Cuántos cuestionamos la pasividad de la CICIG frente a la UNE y su figura pública más conocida, Sandra Torres? Cuando finalmente se animaron a presentar denuncias en el caso del transurbano, para sorpresas de muchos, la señora Torres no fue ni mencionada. ¿Así de astuta crees, George? ¿Así de astuta fue como para no dejar rastros de sus acciones durante el gobierno de su ex esposo Álvaro Colón? Un gobierno en el cual ella mandaba, según lo cuentan quienes formaron parte de esa administración. Todavía no me trago el cuento de que es imposible probarle nada, y yo esto sí lo quería mencionar. Yo considero que todavía se debería de investigar en el involucramiento que ella tuvo en el caso del transurbano. Pero luego, recordarán los oyentes, en febrero de este año, cuando presentan un nuevo caso en el cual sí se le menciona ahora por financiamiento electoral ilícito, lo presentan absurdamente un día después de que ya Torres gozaba el privilegio del antejuicio. Ridículo, como lo hemos dicho N veces en todo pulmón. Un descuido, siendo benevolente, yo siendo benevolente con la fiscal general Consuelo Porras. Un descuido que nunca debió darse. Una denuncia que debió presentarse antes de que la acusada fuera protegida por una prerrogativa que a estas alturas no debería existir para nadie. Y este es el mejor ejemplo de por qué no debería existir. Este es el ejemplo por el cual debemos empujar y debemos presionar para que se elimine el privilegio del antejuicio. Después, recordarán los oyentes, escuchamos el célebre audio en el que Torres y Gustavo Alejos, uno de los más notables corruptos presos, saboreaban el apoyo de 40 millones de quetzales que les ofreció un contratista del Estado, de los que acumularon su fortuna negociando con los gobernantes. Uno más de los que justamente se encuentra en la cárcel, por cierto. Era predecible la indignación de la mayoría al enterarnos de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia denegaron la solicitud que hiciera el Ministerio Público para retirarle la inmunidad que adquirió como candidata a presidente. No obstante, la gota que derramó la paciencia a la mayoría fue la manipulación de la ley de femicidio, con el objetivo de parar las investigaciones del MP y acallar a los editores del diario o el periódico. De poco le sirvió la farsa de que iba a desistir de una parte, que no todos, de los procesos viciados que ha iniciado en contra del medio mencionado. Así como de poco le servirá la protección que le consiguió Gloria Porras, porque llegó la hora de señalar a quien hay que señalar, George. La protección que le consiguió Gloria Porras al retener en la Corte de Constitucionalidad el amparo provisional que le otorgó al Ministerio Público. El enojo que ha provocado en la población este abuso del poder por medio de las Cortes será el que acabe con la ambición de Torres de ser electa presidente. El próximo primer mandatario de nuestro país será aquel que logre pasar a la segunda vuelta. Sandra Torres se hizo el harakiri. No importa que encabece la intención de voto con un magro 20%, firmó su sentencia de muerte política al despertar el antivoto y al voto en contra. Y este es el punto, lo despertó el antivoto y el voto en contra. Pero bueno, amigos,
Ese es mi artículo de hoy, que invito a que lo compartan antes de irnos a la pausa y que regresemos con la nota tecnológica, y ya luego le demos la bienvenida a Leonel Toriello, quien ya se encuentra con nosotros en los estudios de Libertópolis. Vamos a un anuncio importante que tiene para ustedes Jorge. Adelante, George. Solamente recomendarles que construya con seguridad, con calidad, con hierro AG, la marca de confianza. La varilla de hierro AG A706 mejora el desempeño estructural de todas las construcciones. Hierro AG está hecho en Guatemala, por eso el hierro AG es la marca de confianza. Identifíquelo siempre por la estrella. Si quiere más información, la encuentra en www.corporacionag.com. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en el caso de la nota tecnológica, pues hoy no podíamos hablar otra cosa que no sea de la noticia que dio Google hace unas horas, en cuanto a que ya no le dará el soporte del servicio del sistema operativo Android a los celulares Huawei. Esta es una decisión que planteó Google básicamente en consonancia con la política de Donald Trump, que está peleándose ahorita con el gobierno de China, en particular en temas de propiedad intelectual, y consideramos que es a raíz de estas presiones que está haciendo el gobierno de la administración de Donald Trump el que Google haya tomado esta decisión. Hay que recordar también que se ha hablado mucho y viene ya un lío desde el año pasado con relación a el uso de hardware de Huawei. No se refiere a los celulares, sino tal vez lo que mucha gente no sabe es de que la mayor parte de torres de celulares del mundo tienen equipo de Huawei, incluso desde aquí en Guatemala, y el argumento del gobierno de Estados Unidos es de que han utilizado unas puertas traseras, como le llaman, backdoors, dentro de ese hardware y su software para que el gobierno chino tenga acceso a la información que circula a través de las torres, o sea, básicamente que tengan acceso a cualquier información que circula a través de los celulares. Esa sería la teoría. Y a raíz de esto, pues han estado las presiones contra Huawei. Recordarán que capturaron a la directora financiera, que es la hija del dueño del fundador de Huawei, en Canadá hace unos meses, y todavía está en proceso de extradición hacia Estados Unidos. Y entonces esta es el siguiente paso en el escenario que se está dando en esta guerra comercial que no es solo comercial, realmente va más allá, entre Estados Unidos y China, y esta es quizás la principal manifestación. ¿Qué va a pasar ahorita con los usuarios con los que tienen un teléfono Huawei? Que es la pregunta que aflige a muchos. Pues básicamente no va a pasar mayor cosa. O sea, usted va a poder seguir utilizando su celular y va a poder seguir utilizando las aplicaciones. Esto, según han anunciado los de Huawei y los de Google, va a ser realmente el efecto es de que no van a poder sacar nuevos celulares con el sistema operativo Android, por lo menos el soportado por Google, aunque entiendo de que hay una versión que es así de código abierto, que es la que seguiría utilizando Huawei, y las actualizaciones que haga Google pues ya no las van a poder instalar más adelante en los celulares Huawei. Esas es así las consecuencias a mediano plazo. Repito, si usted tiene ahorita un celular Huawei, no es de que ya mañana ya no lo vaya a poder utilizar. O sea, sí lo va a poder seguir utilizando y va a poder seguir utilizando todas las aplicaciones, y de seguro alguien va a encontrar la forma de poder instalar todas las aplicaciones de Google, que es uno de los temas también, en un celular Huawei, aunque oficialmente no se pueda. Así que esta es una nota de la que seguiremos pendientes conforme se vaya desarrollando en el futuro. Esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias a Tigo. Recuerde que contigo aprendí a estar siempre conectado. Contigo aprendí a estar siempre conectado.
Tigo presentó. Bueno amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les habíamos anunciado, hoy nos acompaña el licenciado Leonel Toriello, quien es el candidato que encabeza el listado de diputados por la ciudad de Guatemala, el distrital, el distrito central. ¿Estoy en lo correcto, Leonel? El distrito central, es decir, la ciudad de Guatemala, el municipio de Guatemala. El municipio de Guatemala. Pero bueno, ya empezamos a conversar, así que démosle oficialmente la bienvenida al candidato a diputado por la capital, por el municipio de Guatemala, Leonel Toriello. Leonel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leonel, como comentábamos hace unos minutos, pues Jorge y yo lo conocemos de tiempo atrás, particularmente su carrera en el periodismo. Siglo XXI, pues existe gracias al trabajo, entre otros suyos, o Siglo XXI como tal existió y fue por lo menos el diario que a mí me dio la oportunidad allá a mediados del 98 de iniciar mi carrera como columnista, y por eso lo tengo mucho cariño y mucho aprecio. Y conocemos también su trabajo en la Asociación de Amigos del País, pero probablemente no todos nuestros oyentes lo conocen. Entonces yo quisiera que les comentara a nuestros oyentes acerca de su trayectoria para comenzar esta conversación. Adelante. Muchas gracias, Marta Yolanda. Sin embargo, permítame decir que prefiero ser sencillamente considerado un ciudadano más, un ciudadano que en este momento ve con beneplácito la crisis por la que está atravesando nuestro sistema de partidos políticos. Y digo que lo veo con beneplácito porque era, a mi juicio, un sistema político farisaico, un sistema aparentemente democrático, pero que en el fondo estaba diseñado para inhibir la auténtica discusión política en Guatemala. Era un sistema en el que más que contrastar ideas entre un partido y otro, entre una opción política y otra, se prestaba básicamente a promover figuras cuya ideología y programa no estaban muy claros y a quienes se vendía como quienes vende una nueva marca de jabón, ¿verdad? Ese sistema, creo yo que está en una crisis muy profunda. De hecho, pienso que está frente a su debacle final, y eso nos debe de alegrar a los guatemaltecos, porque si bien esa crisis representa peligros, que los representa, también representa una oportunidad para que el juego de las ideas se introduzca al juego político y realmente ahora de veras empecemos a hablar de nuestros auténticos problemas. Leonel, ¿en qué basa su análisis de que finalmente este sistema, que vamos a coincidir, un sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad, que ojalá esté usted en lo correcto y estemos viendo el fin de ese sistema o el principio del fin, porque el fin vendrá cuando finalmente se cambie, valga la redundancia, y para eso es importantísimo el papel que van a jugar los próximos diputados, el próximo Congreso. Pero, ¿cuáles son los hechos en los cuales basa el juicio de que estamos ya viendo el principio del fin de este sistema de incentivos perversos? Le voy a hacer una reseña resumida de cómo veo yo la evolución del sistema. Y lo voy a hacer a partir de Arzú, a partir de la firma de la paz. Nuestro sistema formal de partidos políticos fue una especie de entente a la fuerza entre las dos fuerzas en pugna durante el conflicto armado interno. Por un lado, una derecha que de alguna manera podemos decir que ganó militarmente el conflicto, en el fondo no era democrática, era una derecha que temía la auténtica discusión política porque esta es una sociedad muy desigual, una sociedad consiguientemente muy inestable políticamente. Es una sociedad en la cual esas desigualdades y la abrumadora pobreza en que vive la mayoría de la población de la República hacen
que sea posible que surja por ahí un Chávez con cantos mesiánicos de que va a resolver las cosas repartiendo lo ajeno, y de pronto tengamos una dictadura de izquierda. Entonces la derecha, desconfiada de que una auténtica democracia nos pudiera orillar a tener un régimen al final como el de Venezuela, introdujo ciertas características al sistema de partidos políticos que en el fondo aseguraban que quien tenía más dinero ponía al presidente. Ese fue el origen de nuestro sistema político que se está derrumbando hoy. Es decir, una derecha que creó un sistema mediante el cual podía comprar presidentes. La izquierda, por otro lado, nunca fue democrática, la izquierda guatemalteca. Y entonces no le molestaba tanto esta característica antidemocrática del sistema, y creo yo que en algún momento pensó que nos podíamos enfrentar en Guatemala a una situación en que la izquierda iba a aprender el juego de la derecha y les iba a ganar el juego, como casi está a punto de suceder ahorita. Digamos que de alguna manera Sandra Torres representa un intento de la UNE de utilizar el sistema mercantilista para ganar el poder político. De hecho, antes de esta debacle final, habían realmente tres grandes titiriteros. Digamos que las grandes fortunas de Guatemala eran el primero, el original. Posteriormente, los generales o ex generales y ex oficiales del ejército que decían que ellos habían ganado la guerra. Y finalmente, la exguerrilla. Estas tres fuerzas entraron a este sistema farisaicamente democrático o falsamente democrático y dijeron: vamos a poner presidentes, para lo cual hay que invertir publicitariamente en una figura. Y así primero la derecha con dineros legales y los otros grupos crecientemente con dineros ilegales empezaron a promover sus figuras como quien promueve, decía al principio, una marca de jabón. Ese es el sistema que está en crisis ahorita. Los vehículos electorales del gran capital y de los exmilitares están fuera de la escena. Solo queda la maquinaria electoral de la izquierda, pero una maquinaria electoral diseñada para esa especie de política transaccional en la que dame tu voto y te doy tu bolsita, ¿verdad? Es el mismo juego de antes, pero por actores distintos. Y es un sistema que no permite la discusión real de nuestros problemas. Ahí es donde yo veo la esperanza, la oportunidad, aunque por supuesto tenemos que vencer primero el peligro de que con ese mismo sistema se encaramen al poder los que después no lo quieren dejar. ¿Y cómo propone usted, Leonel, y su partido, si llegan al Congreso de la República los suficientes diputados para tener presencia dentro del próximo Congreso, cómo proponen el resolver esta crisis y que no vaya a ser que caigamos de la sartén al fuego? Bueno, la idea es un meteoro, dijo Voltaire. Si finalmente permiten que las ideas entren al juego político, pienso que el ciudadano guatemalteco, como el ciudadano de cualquier parte del mundo, finalmente empieza a hacer que la razón se imponga. Yo creo que para hablar realmente de los problemas de Guatemala hay que abordar el terrible problema de la pobreza generalizada de nuestras mayorías. Nosotros hemos construido una república o hemos permitido que se forme y se consolide una república que no es una república para todos los ciudadanos. Y de ahí se derivan todos los demás problemas, incluyendo el peligro de que los ciudadanos en un momento dado, desesperados, opten por un nuevo Chávez o por una nueva Chávez y terminemos todos inmersos en una dictadura oprobiosa de la cual sabemos que es muy difícil salir. Hay que salir a un costo humano muy alto. Entonces, hay que atajar ese problema principal. ¿Cómo atajarlo? Hay que ver la historia. La historia demuestra que la prosperidad generalizada solo la produce un sistema de economía de mercado. Pero ojo, los académicos y los políticos con frecuencia pasan por alto que ese sistema ha funcionado en sociedades que son relativamente homogéneas en su punto de partida.
y que no han funcionado bien en sociedades muy desiguales. Tenemos, por ejemplo, ahorita Sudáfrica, que ya cumplió un cuarto de siglo de haberse sacudido el apartheid y que todavía hoy tiene problemas de corrupción, tiene problemas de insatisfacción social y de inestabilidad política y una dictadura de partido que son precisamente producto de que ese capitalismo moderno que caracteriza el mundo desarrollado no se ha logrado hacer en Sudáfrica, porque no lograron dar un punto de partida relativamente homogéneo. Sin embargo, en la historia vemos cómo en Estados Unidos, por ejemplo, se generó el primer milagro económico moderno porque Abraham Lincoln proporcionó a la mayoría de sus ciudadanos desposeídos lo que yo llamo una dotación patrimonial fundacional. Él dijo, después de haberle arrebatado un gran territorio a México, cualquier ciudadano que quiera un pedazo de tierra para trabajarlo directamente, el gobierno de Estados Unidos se lo va a dar. Y efectivamente, a través de una ley que logró pasar hasta que entró en guerra civil con los sureños, porque los sureños se oponían a esta idea, él logró pasar unas leyes que se llamaban The Homestead Acts, que básicamente le entregaban una caballería de tierra a cualquier jefe de familia que estuviera dispuesto a irse a trabajar la tierra directamente, si vivía 5 años en ella. Era su propiedad. Con eso se repartieron entre 1862 y 1914, que fue la Primera Guerra Mundial, 1.600.000 propiedades a jefes de familia, que representaban en ese entonces para la población de Estados Unidos algo así como 1 de cada 5 o de cada 6 familias de Estados Unidos. Creó una sociedad de granjeros, una inmensa clase media de consumidores que a su vez dieron paso a un mercado grande en el que surgió el comercio y la industria pujante de los Estados Unidos. Y Lincoln no hizo más que estudiar lo que habían hecho en Roma después de las guerras púnicas. Los generales que habían conquistado gran parte de los territorios que estaban en torno al Mediterráneo tenían un problema político cuando ganaron las guerras. Tenían un montón de soldados y no tenían cómo pagarles. Entonces hicieron lo mismo. Les dieron tierras y sembraron de granjeros a toda Europa, y en realidad el primer milagro económico mundial ocurrió en esa Roma imperial, cuando esos soldados o ex soldados se volvieron granjeros, pequeños propietarios, consumidores. Roma empezó a desarrollar una economía monetaria profunda, sistemas inclusive financieros que hoy confundiríamos con los sistemas bancarios modernos, comercio a grandes distancias y en gran escala de trigo, vino, aceite, salsa de pescado, en fin, era una economía sorprendentemente moderna porque se había creado una base de consumo muy grande, una clase media inmensa, y entonces, sin que todavía se llamara capitalismo ni economía de mercado, empezó a surgir ese milagro económico mundial. América Latina, por el contrario, hizo como querían los sureños que hubiese hecho Abraham Lincoln en Estados Unidos. A Abraham Lincoln le decían los sureños, no le dé parcelas de tierra a todos los ciudadanos, subaste grandes extensiones y entonces, al mejor postor, y entonces usted va a lograr primero que el Estado reciba ingresos y en segundo lugar va a garantizarse que los que compren esas tierras sean inversionistas que hagan agroindustrias. Y para la mano de obra, para eso tenemos ahí a los esclavos, le decían los sureños. América Latina siguió un capitalismo de plantación muy similar al que los sureños no pudieron imponer en Estados Unidos. Y por eso tenemos el tipo de sociedades que no terminan de arrancar económicamente en América Latina. Porfirio Díaz en México, Justo Rufino Barrios y sus seguidores en Guatemala consolidaron las desigualdades coloniales adoptando un capitalismo de plantación que es muy difícil hacerlo prosperar si no hay alguna especie de dotación patrimonial que sustituya a la que no le dimos a los ciudadanos cuando fundamos la República o cuando hicimos nuestra supuesta primera revolución liberal. Vamos, sí, yo he cuestionado mucho a Justo Rufino Barrios, particularmente porque no lo considero que fuera liberal, sino fue un advenedizo, y los verdaderos liberales que encabezaron esa batalla
pues bueno, al final terminaron siendo exiliados en algunos casos después de que murió Miguel García Granados. Entonces, realmente el Justo Rufino Barrios escuchó campanas y bueno, alguito hizo, pero liberal no era Justo Rufino Barrios. Pero antes de que nos perdamos en un tema que me parece maravilloso, que es la discusión histórica, Leonel, y viniendo a nuestro tiempo, hoy Guatemala en el año 2019, yo he leído y pues según lo que sé, usted se identifica como un liberal clásico. Yo también me identifico como una liberal clásica. En la rama política de la filosofía me considero una liberal clásica. Y ser un liberal clásico lo que implica es promover el liberalismo o el capitalismo como tal, o sea, el derecho irrestricto a los derechos individuales. Eso lo que representa es que esa dotación de tierra ya, pues obviamente hoy no se podría dar a menos que fuera a repartir lo que está en manos de los gobernantes en nombre del abstracto Estado, porque si no sería precisamente violentar el principio básico de propiedad privada, que entiendo que usted también lo ha abordado en sus artículos. Entonces usted tiene una propuesta moderna para hacer a Guatemala un país de propietarios, porque también hay muchos ejemplos de cómo la propiedad privada es la fuente del respeto a la propiedad privada, no solo la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada es una condición sine qua non para que pueda haber progreso y creación de riqueza. Ahí tenemos también el caso de lo que sucedió en la China de Deng Xiaoping, en el caso de esta aldea donde hicieron un pacto los aldeanos y se repartieron la propiedad y al partir de repartirse esa propiedad comunal, exponencialmente creció la producción, si recuerdo correctamente es de arroz, entre otras cosas, lo que hizo que le llamara la atención a Deng Xiaoping, y por eso él inicia algunos cambios en esa China que sigue siendo comunista, porque sigue siendo una dictadura y hay muchas regiones en las cuales lo que sigue prevaleciendo es el comunismo. Pero entonces, en Guatemala, pues tampoco tenemos la opción de venir y vayamos a invadir a nuestros vecinos y los repartimos como hizo Lincoln. ¿Cuál es la propuesta ya concreta para poder hacer propietarios sin violentar los principios que se promueven, o sea, sin violentar los principios propios de todo aquel que se siente orgulloso de ser un liberal clásico? ¿Cuál sería la propuesta para convertir a Guatemala en un país de propietarios donde, pues bueno, todos podamos progresar a partir de nuestro esfuerzo y a partir de nuestros objetivos? Mire, efectivamente, la República de Guatemala ya no tiene tierras para hacer una dotación patrimonial ciudadana por la vía del reparto agrícola. El reparto agrícola en Guatemala sería aritméticamente imposible, técnicamente regresivo y políticamente inviable. Nos conduciría a la violencia. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que entrarle al problema de la enorme desigualdad de una manera novedosa. Entonces yo propongo que hagamos una dotación patrimonial ciudadana a base de activos republicanos, activos que son de la República. La República tiene activos como derechos geográficos, derechos sobre su espectro electromagnético, tiene derechos sobre el subsuelo, etcétera. Y entonces nosotros podríamos crear una cartera de proyectos republicanos en los cuales el 49% de las acciones se distribuyera directamente a los ciudadanos y solo colocar en el mercado de capitales el otro 51% para hacer, por ejemplo, sistemas de carreteras de peaje, sistema de ferrocarriles, la industrialización de nuestro subsuelo, no solo sacar los minerales, sino que hacer los metales, un canal seco. Hay muchísimas cosas que podrían venir a constituir parte de esa cartera de proyectos republicanos en los que a los ciudadanos, 3 acciones contra presentación de DPI, 2 acciones más contra presentación de número NIT para incentivar
el ingreso a la formalidad económica, y con eso estaríamos empezando a crear una dotación patrimonial ciudadana que incorporara a nuestras masas desposeídas a la vida económica formal, a darles esperanza, a darles un pequeño patrimonio inicial con el cual se pudiera iniciar ese milagro económico que quisiéramos todos que ocurra en Guatemala. Y para ilustrarlo, déjenme pedirles que ustedes imaginen lo que hubiera pasado en Guatemala si Cerezo y Arzú, cuando privatizaron la energía eléctrica, la telefonía y la carretera de Palín a Escuintla, si lo hubieran hecho así. Si el 49% se lo hubieran dado directamente a los ciudadanos, que al fin y al cabo eran supuestamente los propietarios originales de esos activos, si se lo hubieran dado así, Guatemala sería otra. Probablemente muchos de los ciudadanos inmediatamente habrían ido a feriar sus acciones, ¿verdad? Habrían surgido, por más trabas que se le hubiera puesto al asunto, mercados informales para vender los derechos de las acciones, etcétera, pero por lo menos aún eso habría significado para la mayoría de la población un ingreso inesperado que se había traducido en un aumento de la demanda efectiva de todo tipo de bienes y servicios. Habría eso estimulado la producción, el empleo, los ingresos fiscales, y además alguna pequeña proporción habría conservado sus acciones y tendríamos más gente que fuera pequeña propietaria, y los que habrían vendido habrían visto eso, y en el futuro, cuando se presentara a otra ocasión para hacer proyectos de ese tipo, si reciben acciones ya no los van a feriar tan fácilmente porque saben que son la ruta para convertirse en pequeños propietarios. Entonces yo pienso que hoy en día tenemos que utilizar esas fórmulas novedosas para darle el estartazo, para hacer que arranque el motor económico en Guatemala y empecemos a crear de veras un milagro económico en Guatemala para que la gente tenga esperanza y no tenga como única salida la emigración. Y qué bueno que mencionó lo de que habrían quienes hubieran salido a vender las acciones, porque recuerdo, Leonel, que esa repartición de tierras sí se ha dado en Guatemala y suele hacerlo generalmente los gobernantes que vienen y también ha sido un medio de corrupción, que vienen y hacen contactos con algún conocido, van, les compran sus fincas, se las compran, el valor de mercado de la finca es, yo que sé, 1 millón, se la compran a 5 millones, la parcelan, la reparten entre la gente y luego viene la gente, ¿qué hace? Viene y revende esos terrenos. Y lo que es peor, en nuestra Guatemala, tristemente, hay ahora un grupo de gente que a lo que se dedica es a invadir tierras, venir, exigir que les entreguen tierras, les entregan tierras y una vez las entregan, las revenden y ya van viendo a qué otra tierra van a invadir. Entonces hay un incentivo perverso, no únicamente para aquellos que llegan al ejercicio del poder, con todo el poder que tiene hoy el gobernante, quien lo llega a ejercer, sino también hay hasta un incentivo perverso para muchos ciudadanos que al final ellos se han corrompido también y se han convertido en tan inmorales como inmorales lo son la mayoría de los que llegan a ejercer el poder. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo el que entiendan, que entendamos la mayoría, porque sería irreal decir que lo vamos a hacer todos, siempre van a haber antisociales y oportunistas en una sociedad, que es lo único que justifica la existencia del gobierno, pero ¿cómo evitar que no termine esta propuesta incentivando parte del problema, que es la idea de que yo tengo derecho a que alguien resuelva mis necesidades? O sea, se va la confusión y que al final creo en el inexistente almuerzo gratis. Pues al fin, si algo hay que recuperar de la sabiduría ancestral, es que aquel dicho que dice, el que quiere celeste que le cueste. Es cierto que existe ese dicho, pero yo quisiera decirle que los ciudadanos de una república ya están dotados de un cierto patrimonio por ser parte de la república, patrimonio que está a cargo de los gobernantes y que está mal repartido.
Si ese patrimonio republicano de los ciudadanos se le entrega a los ciudadanos y algunos ciudadanos tontamente hacen mal uso de él, pues ese es un problema ya que escapa, digamos, a la esfera de la discusión pública. Pero lo que no escapa a la esfera de la discusión pública es que esos patrimonios nacionales, republicanos, no es que se les esté quitando a unos para dárselos a otros, son de los ciudadanos y en vez de disponer de ellos como torpemente hemos dispuesto en el pasado de ellos, les daríamos a los ciudadanos parte de ese patrimonio suyo para que ellos dispongan de la manera que les parezca más conveniente. Y si asumimos que la mayoría de los ciudadanos quizás sean poco instruidos, pero no son tontos, actuarán racionalmente. En algunos casos, los más desposeídos, los que viven en una pobreza más extrema, probablemente cedan a la tentación de vender esos activos a su vez para resolver o solventar una crisis inmediata. Porque no hemos avanzado lo suficiente en el desarrollo socioeconómico de Guatemala como para que tengan muchas otras opciones. Pero va a quedar un efecto educativo en la población, porque como le decía, yo no creo que todos los ciudadanos se desprenderían de acciones que se les dieran de esa manera, sobre todo si hacemos proyectos exitosos. Y les vuelvo a traer a colación el tema de las telefonías. Supóngase que los ciudadanos que estaban vivos cuando eso se hizo, que eran mayores de edad y que tenían su documento de identificación, si en ese momento hubieran recibido 5 acciones de lo que hoy son las telefónicas, si hubieran recibido 5 acciones de lo que hoy es la carretera de peaje, si hubieran recibido 5 acciones de las empresas eléctricas, bueno, algunos habrían vendido esas acciones obteniendo un alivio temporal, pero otros las habrían conservado y sobre ello habrían fincado un desarrollo capitalista inicial, modesto. Seríamos más parecidos a los países a donde emigran nuestros ciudadanos desesperados, porque en el fondo no ha habido ninguna sociedad de las que hoy son modernamente capitalistas que no haya contado de alguna manera con una dotación patrimonial fundacional, aunque eso se le escapa a los académicos y a los políticos cuando revisan la historia. Pero sin ir más lejos, Corea del Sur o Taiwán, que son unos de los ejemplos más recientes, partieron de una reforma agraria, que aquí en Guatemala es mala palabra, porque hemos tenido un proceso histórico accidentado y violento. Y por eso inclusive yo ni traigo a colación el reparto agrario en Guatemala. Ya aquí es políticamente inviable. Está fuera de tiempo esa solución. Pero tenemos que darle alguna solución a esta situación de que hemos construido una república bipolar. La inmensa mayoría de los guatemaltecos no se beneficia de las instituciones republicanas, no forma parte más que marginal de la economía formal y por eso nuestro progreso socioeconómico es tan lento. Tenemos que activarlo, acelerarlo y la ruta es esa. No le vamos a quitar nada a nadie, lo que vamos a hacer es disponer de manera más inteligente de los propios activos de la República. Sí, es preferible que estén en manos de los ciudadanos que en manos de los gobernantes que suelen hacer chinche y llevárselo a su bolsillo. Pero hay un punto que, y nos están dejando un montón de comentarios los oyentes que en el siguiente segmento se los voy a leer para que respondan las dudas, Leonel. Pero hay un punto en que nosotros pues tenemos años en todo pulmón, y yo diría en Libertópolis en general, de estar insistiendo que es un punto toral para que en Guatemala podamos progresar y que eso encaja precisamente entre lo que es la certeza jurídica y el respeto irrestricto a los derechos individuales, comenzando con el derecho a la propiedad, que es la propiedad del subsuelo. Esa herencia del antiguo régimen de que el gobernante en nombre del abstracto de Estado es el propietario del subsuelo ha sido uno de los principales obstáculos que ha habido para el progreso de aquellos que tienen su parcela, que tienen su pedazo de tierra. Muchos de esos pedazos de tierra con una cantidad de recursos minerales que les podrían permitir superar la pobreza y mejorar su calidad de vida, ellos y sus familiares, pero que no pueden debido a esa herencia del antiguo régimen. Con solo que se reconociera
los derechos de propiedad como deben de ser y como se reconocen en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos el propietario no es propietario del polvito encima del subsuelo o la tierra encima del subsuelo. Es propietario de la tierra, del suelo y subsuelo. ¿Cómo lograr superar esa idea que tienen muchos de que es el gobierno en nombre del abstracto Estado el que tiene que decidir qué pasa con el subsuelo de mi tierra, la suya o la de todos los que nos están escuchando? Voy a discrepar con usted. El liberalismo es la historia de una rebelión en contra del abuso del poder. Así nació el liberalismo. Voltaire, Rousseau, Montesquieu básicamente estaban reaccionando contra una autocracia monárquica que concentraba el poder político y económico de aquel entonces. Entonces, en el liberalismo hay cabida para combatir el abuso del poder. Este concepto de la propiedad republicana del subsuelo no es herencia del antiguo régimen. Es una reacción específicamente de un país muy cercano a nosotros, México. Durante la Revolución Mexicana, en la Constitución de 1917, los revolucionarios mexicanos confiscaron el subsuelo mexicano y con eso le pusieron la pauta al resto de América Latina, porque durante el Porfiriato, el sistema desbalanceado que heredamos de la colonia se consolidó, creando un desarrollo económico muy desigual. Solo las grandes empresas extractivas extranjeras en su mayoría, en su inmensa mayoría, eran quienes explotaban los recursos naturales de México, sus minas y eventualmente su petróleo. Y por eso, sin realmente que se beneficiara la mayor parte de los ciudadanos de la República, y eso creó una reacción en contra. Es discutible y yo veo su punto como una manera de estimular el desarrollo de la riqueza del subsuelo, pero en una coyuntura histórica como la que vive Guatemala, esa es una de las principales fuentes para generar esa dotación patrimonial ciudadana, esa que no tuvimos en la fundación de la República, porque esos derechos republicanos se pueden distribuir a todos los ciudadanos y hacer de esa manera que estos grandes macroproyectos que hoy en Guatemala, casi todos sin excepción, son objetados y fruto de esa objeción surgen movimientos en contra de las mineras, en contra casi de cualquier macroproyecto, matando oportunidades de empleo, pero es porque la ciudadanía en general se siente excluida de todas esas, iniciativas que tienden a traer progreso. Si nosotros logramos, a través de esa dotación patrimonial ciudadana, hacer a la mayoría de la ciudadanía socia del proyecto nacional, socia de estas actividades que nos saquen del subdesarrollo, ya no habrá esa objeción tan grande que hay. Se podrá incentivar el ingreso de capitales a Guatemala para invertir en minas, en desarrollo de industrias metalúrgicas, así como en carreteras de peaje, así como en un canal seco, así como, en el tratamiento de aguas negras que produzcan energía eléctrica, como un proyecto que hay en Atitlán. En fin, esto es una de las formas en que como sociedad inteligentemente podemos aprovechar los activos que son de la República. En este momento a mí me parece que la propiedad republicana del subsuelo puede ser una ventaja. No estoy casado con el concepto de que así deba ser siempre, pero en este momento nos dan la oportunidad de hacer una dotación patrimonial sin tener que recurrir a la tierra, que ya no es una opción viable para Guatemala. Esa es esta de la propiedad republicana del subsuelo, es una forma. El reconocimiento de quién es el propietario. Sí, definitivamente vamos a disentir, pero como no es una discusión histórica, porque yo considero que el origen del liberalismo está en la Ilustración escocesa, que es anterior a la Ilustración continental, particularmente la francesa. Y más aún, debemos de recordar que al final los orígenes de toda la discusión republicana, particularmente la que tuvieron los Founding Fathers en Estados Unidos, tanto en los Federalist Papers como los Anti-Federalist Papers, es realmente remontarse a las mismas propuestas que hizo Aristóteles en su menos conocida obra, que es la Constitución de Atenas, donde él ya presentaba un proyecto similar al que presentaron los Founding Fathers en Estados Unidos. Pero
más allá de eso, tendrán en común tanto los liberales escoceses como los liberales o ilustrados, si así los quiere llamar, franceses, y los que vendrán después en el mundo, sí tienen en común ese respeto irrestricto a la propiedad. Y por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se les entregó, cuando Abraham Lincoln les entrega propiedad a los estadounidenses, no les entrega únicamente el polvito, les entrega la propiedad de toda el suelo y subsuelo. Entonces, sí, considero un punto básico de alguien que es un liberal clásico, reconocer el respeto irrestricto a la propiedad de todos, no solo de los que yo se los quiera reconocer, sino de todos. Y eso ha sido parte del problema acá, la falta de certeza jurídica, que varios lo han mencionado también, Leonel. Parece que ha generado interés entre nuestros oyentes el escuchar esta conversación. Así que vamos a ir a una breve pausa, porque nos debemos también a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos estamos pudiendo conversar hoy acá. Y cuando regresemos voy a leer los comentarios de los oyentes en lo que respecta a esta conversación muy interesante, que realmente es intelectualmente retadora, pero vamos a ir también con los oyentes y por supuesto con los patrocinadores, recordándoles a los oyentes que les dio hambre en nuestra conversación el 3x3 de McDonald's. Prueben el nuevo Mac Menú 3x3, 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todo con papas y soda mediana, 3 tamaños, hamburguesa con 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res y 3 sabores, queso burguesa, Mac Fiesta y barbacoa, válido de lunes a viernes y solo en restaurantes McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Aprovechen, por favor, a dejar preguntas para el candidato a diputado por el Partido Unidos, porque esa es una de las preguntas que nos hacían. ¿Por qué partido está propuesto Leonel? Por el Partido Unidos, específicamente en el listado de candidatos al Distrito Central. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, antes de que regresemos con nuestro invitado, el licenciado Leonel Toriello, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Jorge, que ha estado aquí escuchando esta conversación. Vamos, George, sí, pero aquí está con nosotros. Solamente quiero recordarles que samborizar es dejar su casa con un toque europeo, tanto en el lugar de trabajo como en la vivienda como en la casa, con los pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad y con la más alta tecnología de Samboro. Recuérdese que antes de hacer cualquier plan para modificar, además puede descargar el decorador virtual que tiene Samboro para las iPads, y si no, pues visite las tiendas de Samboro y samborícelo todo con Samboro. Bueno, Leonel, vamos a rápidamente las preguntas. Veo que en Twitter lo que me están haciendo es comentando mi artículo de hoy. Muchísimas gracias. Vamos, es ingeniero, perdón la corrección, el ingeniero Leonel Toriello. Eso es porque no se quiso presentar, ya vieron. Pero bueno, y graduado de MIT, me dice Ahmed de Toriello. Me imagino que es familiar de nuestro invitado. Muchísimas gracias por esa corrección. Pero bueno, vamos rápidamente a los comentarios que nos han dejado, que son un montón. Voy a tener que retroceder bastante. Veamos. Mientras encuentro otro, le voy rápidamente con el mensaje que nos deja Lucrecia de Sáenz. Dice el primero: de hecho así sucedió con la estatal Telgua, los empleados le dieron el 5% de las acciones y casi todos las vendieron e igual se quedaron, y hace una carita triste. Esa no es la solución, y considera que es una oferta populista. Y luego dice que no se haga bolas, que quite los impuestos, que den certeza jurídica y dé seguridad a los habitantes. Solo eso queremos. Adelante. Pues mire, el ejemplo de que en una sociedad tan desigual como la nuestra, los incentivos
naturales del mercado no conducen al desarrollo rápido, es lo que ha ocurrido con Sudáfrica en los últimos 25 años. Nosotros tenemos en Guatemala, si queremos de veras caminar hacia un capitalismo moderno, entrarle al problema de la desigualdad ciudadana tan pronunciada que heredamos de la colonia. Y una manera de hacerlo sin violentar los principios jurídicos del liberalismo, haciendo de esta una república sana y democrática, es a través de mecanismos novedosos como el que estoy proponiendo. Pienso que no hay ningún caso histórico real en el que no se haya partido para crear el desarrollo económico de una dotación patrimonial ciudadana. Yo tengo una pregunta ahí, Leonel. En el caso que estás planteando del subsuelo, ¿se requeriría hacer una reforma constitucional o se puede hacer solo como se hizo con los TUFs en la Ley General de Telecomunicaciones? Nosotros estamos proponiendo la creación de una ley de dotación patrimonial ciudadana, mediante la cual se va a crear una cartera de proyectos republicanos, los cuales tendrán como prerequisito que el 49% de sus acciones se distribuyan a los ciudadanos a través del sistema bancario nacional de una manera sencilla y diáfana, como la presentación del DPI y la presentación del número NIT. Con ese principio van a ocurrir varias cosas. Por ejemplo, ese temor a que los ciudadanos vendan inmediatamente sus acciones tiene de inmediato un efecto de modernización capitalista en Guatemala. Lo que habría es, por primera vez en Guatemala, un mercado de capitales. Hoy en día Guatemala tiene un mercado de dinero, pero no tiene un mercado de capitales. Aquí la estructura tan bipolar de la sociedad, nuestra estructura tan oligárquica, hace que no haya realmente mercados de valores. Nadie aquí vende acciones de sus empresas. Hay un pequeño grupo de afortunados que, más por herencia que por talento, como en otras economías más competitivas, son dueñas de prácticamente todas las empresas y no las han puesto en oferta pública, como ocurre en las economías más desarrolladas. Si hacemos este proceso de dotación patrimonial ciudadana, se va a crear un mercado de capitales en Guatemala. Va a haber gente que venda acciones, va a haber gente que compre acciones, va a haber gente que compre acciones a futuro, etcétera. De hecho, si un ciudadano anteriormente desposeído de pronto tiene acciones, puede usarlas, por ejemplo, con programas adicionales como garantía para, digamos, dar el enganche de una vivienda y quedarse comprando a largo plazo una propiedad inmueble. Este tipo de cosas harían que Guatemala empezara a despertar económicamente, que hubiese esperanza, mayor consenso social y además, sobre todo, más empleo, más ingresos fiscales y más bienestar. Tenemos varios comentarios más que voy a leer rápidamente. Bueno, primero hay algunos oyentes que preguntan si usted es el candidato presidencial porque dice que da la altura para ser el candidato presidencial. Luego tenemos también, veamos, aquí había visto yo una, Enrique Lima dice: por fin, alguien que no está cegado con las posturas de izquierda a derecha que tanto distraen a los incautos. El sistema político de Guatemala y los partidos políticos se diseñó pensando así, con pensamiento de señores feudales que ven al país como una finca donde el que paga manda, pone y quita encargados, y es relación a la crítica local o la injerencia de actores externos en nombre de una hipócrita soberanía y sentido de patriotismo distorsionado. En YouTube dicen saludos, excelente, Roland Mitri, René López Barros, saludan, Marvin Baquiax, dicen poco instruidos pero no tontos, palabras sabias. Vamos a ver si ya tengo... Le voy a contestar a ¿sí? Uno de sus oyentes diciendo... Adelante. Efectivamente, yo no soy el candidato presidencial del Partido Unidos. El candidato presidencial es Luis Velázquez Quiroa, un hombre para variar inteligente, decente, preparado, trabajador, acostumbrado a ganarse el pan con el sudor de su frente. Es un individuo que creo que contrasta con lo que tradicionalmente hemos tenido como opciones políticas. Nació en Joyabaj, Quiché, pero es un hombre preparado, con maestrías y doctorado en universidades locales y extranjeras. Ahora, yo me metí a la política porque creo que tenemos que cambiar el sistema político. Tenemos que hacer partidos políticos verdaderos en los que en primer lugar haya ideología detrás,
haya discusión política interna, foros de discusión, y que eventualmente los candidatos se elijan por sistemas democráticos internos como las elecciones primarias. Para eso me metí. Estoy poniendo mi pie en la rendija para meterme al sistema y poner mi grano de arena para transformar el sistema político. Leonel, estamos ya sobre el tiempo y voy a terminar con este comentario de Paola Fayase Ruiz para que vayamos aterrizando brevemente cuáles serían las propuestas principales suyas si llega al Congreso de la República. Dice Paola Fayase Ruiz, intelectualmente retadora la conversación, sí, pero vayamos a concretar la propuesta. Yo diría que yo tengo 3 propuestas básicas, por cierto, la pueden ver en www.ciudadanotoriello.com. Ahí está la plataforma ideológica y programática que se discute al interior del Partido Unidos. Parto de un análisis histórico y llego a ciertas conclusiones. Son 3 mis propuestas básicas. La primera es desarrollar este renacer económico al que yo le llamo el Plan Pérez para Guatemala, es decir, en honor a Juan Pérez, no aquel general que anda por ahí tras las rejas. En segundo lugar, lo que llamo el método Falcone. Aquí muchos se quejan con esto de la CICIG o no CICIG, que no funcionó, que sí funcionó. Aquí necesitamos componer el sistema de administración de justicia. Y el método Falcone básicamente es considerar el sistema con 4 eslabones: policía, Ministerio Público, tribunales y sistema penitenciario. A esos 4 eslabones hay que aplicarles 3 remedios. En primer lugar, sacudir el zapotal para botar a todos los frutos podridos, ya sea por corruptos o por incapaces. Segundo, dotarlos de procedimientos modernos para que puedan realmente perseguir al crimen. Y finalmente, dotarlos de presupuestos acorde a sus necesidades. Los guatemaltecos se quejan mucho de que no sirven los jueces y que no sirve la CICIG y que no sirve esto y que no sirve el otro, pero no le damos a la Administración de Justicia más que el 2% del presupuesto nacional, mientras que le damos supuestamente al deporte y a la recreación el 5%. Es decir, las prioridades de la República están mal. Por eso quiero ir al Congreso, para cambiar esas prioridades. Y mucho de eso va a implicar meterle bisturí al organismo judicial y también probablemente a la postre nos tenga que llevar a revisar la Constitución de la República. Finalmente, mi tercera propuesta es que nosotros somos un país empequeñecido por nuestras torpezas históricas y tenemos que volver en dirección a crear la República Federal de Centroamérica. Así es que mis propuestas son 3: Plan Pérez, método Falcone y retorno a la República Federal de Centroamérica. Y terminamos con el siguiente comentario que nos deja, vamos a ver, Luis Carlos Galindo Álvarez dice: excelente ingeniero, qué capacidad de análisis y de querer abordar la cuestión política y económica, cómo da a conocer sus propuestas, gente preparada, si es la que debe y tiene que dirigir este país. Felicitaciones. Y Rodrigo Campos, Proreforma para liberar el listado de diputados. Pues bueno, pienso que ya no nos va a dar tiempo de escucharlo porque ya vamos sobre el tiempo en todo pulmón, pero quiero agradecerle al ingeniero Leonel Toriello, candidato a diputado por el Distrito Central, o sea, por el municipio de Guatemala, por el Partido Unidos. Leonel, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias Jorge y Marta Yolanda. Y a ustedes, apreciables amigos, les recuerdo que los espera a las 6 de la tarde en Contravía PM María Dolores Arias y a las 7 de la noche en Más Negocios. Se une a la conducción de este programa junto con María Dolores Jorge Jacobs. Yo soy de regreso mañana al mediodía en Todo a Pulmón. Después de que, amigos, les recuerde algo muy, muy importante, y es que se cuiden, por favor. Hoy no me va a dar tiempo de elaborar en lo importante que es valorarse a uno, y mi recomendación que tomen los productos de ELA, particularmente la equinacia Blend líquida de ELA, la cual encuentran en las tiendas de GNC, o el aloe vera gel de ELA, que bien necesitamos tener cuidado en nuestro sistema digestivo, el cual encuentran escribiendo al WhatsApp de la 4950-3414, 4950-3414. Y bueno, amigos, nos escuchamos y vemos mañana al mediodía en Todo a Pulmón, y hasta ese momento recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices, muy pero muy felices. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.